En esta zona de Perú, donde hay cítricos, como hemos dicho, no llueve casi nunca, pero la humedad es muy alta, 40 a 90%, y esto es importante también tenerlo en cuenta para saber cómo manejar el cultivo después, sobre todo relacionado a los problemas de enfermedades y insectos y ácaros, etc. La temporada más calor o verano son los meses de floración, los meses de febrero a marzo, más calor, entonces, y las más frías son entre julio y diciembre. Como hemos dicho, las temperaturas en general no son inductivas de floración en cítricos en general. Entonces, hay otro fenómeno sobre el cual se debe actuar para forzar los árboles a florecer, sobre todo el déficit hídrico. Tendremos ocasión a hablar de este punto durante la charla. La humedad es muy alta, como hemos visto, y llueve casi nunca, entonces hay que regar en permanencia y el agua debe venir de pozos con salinidad o sin salinidad o de otra fuente que puede servir a los cítricos que son sensibles a la salinidad. El clima de la zona es húmedo, las temperaturas son generalmente altas y estas son condiciones de actividad siempre casi durable todo el año, principalmente en altitudes bajas cercanas al mar. La parada vegetativa tiene lugar solamente cuando los árboles están en un estrés hídrico. Y esto es importante porque en vuestra situación, este es el factor que es utilizado para forzar los árboles a florecer. Entonces, los árboles florecen 2 a 4 veces al año según el clima y la variedad. Con las humedades altas también hay problemas de hongos, especialmente Mycosphera, Cladosporium, Botrytis, y esto influye también en el momento de cuaja de las mandarinas. Hablaremos también de este punto en algunos minutos. En general, las variedades que cultivan en Perú son en orden de importancia la Nadorcot, la Murcot, Nadorcot, la Satsuma, muchas variedades de Satsuma, la Tango, la Ori, algunas clementinas son las más importantes de el perfil varietal. La densidad de 400 a 500 a 600 árboles me parece adecuada, un poco alto para el clima que tienen, pero con la poda creo que la cosa va bien, sobre todo cuando analizo los rendimientos promedios me parecen muy altos comparado a los rendimientos que nosotros podemos alcanzar aquí, pero con Murcot sí, estos rendimientos son muy bien, son los que también alcanzamos aquí, pero con clementinas 30, 35 es el más, a 40 es el más grande rendimiento que podemos sacar aquí en nuestra zona. Veo también que en general
la citricultura peruana es básicamente de mandarinas desde más de 30 años. También el rendimiento, como he dicho, es muy alto. Hay que tener esto en cuenta porque hay que asegurar una regularidad interanual de producción con fruto de buen calibre y de buena calidad. Entonces hay que enforzar la fertilización, también asegurar que en las fincas no hay problemas de manchas, de hongos, etcétera, para mantener estos rendimientos altos. Evitar que los árboles se agoten, lo que puede dar lugar a un colapso de vigor de los árboles y le expone más fácilmente a plagas de enfermedades. Entonces, fertilización es importante, poda es importante, y todas las otras operaciones culturales son muy importantes para garantizar una continuación del cultivo en vuestra situación. Las variedades, hay dos grupos, el grupo de, ¿cómo se llama?, de satsumas, que florecen entre mayo y septiembre, y el fruto madura de noviembre a mayo. Es una época muy larga, entonces creo que hay que trabajar la floración según los objetivos que quieren alcanzar, teniendo en cuenta el mercado local o el mercado internacional, exportación. Las variedades del grupo de Murcott tardías, entonces su floración de agosto a diciembre y la maduración de mayo a septiembre. Estos son los objetivos del cultivo del sector citrícola peruviano. Las variedades tienen 2 a 3 floraciones. Los meses de floración ya hemos visto. El mes de cuajado para la Murcott es septiembre, octubre, hasta noviembre. También para Satsumas es de septiembre a octubre. La recolección, como hemos visto, para las Murcott de junio a septiembre y de marzo a abril para las Satsumas. El objetivo del sector, exportar la Murcott. Exportar la Murcott de segunda flor. Entonces quieren que la tercera flor desaparece. También para las Satsumas quieren adelantar la cosecha para el mercado local y también, sobre todo para las tardías, exportar y evitar también los problemas fisiológicos como el bufado, el creasing y otros. Tendremos la ocasión de hablar de estos puntos también durante la charla. Hay algunos problemas agronómicos del sector peruviano, como hemos visto, las floraciones múltiples. El interés es desarrollar la primera y la segunda, eliminando las demás. También hay problema de color. Este es un factor, un elemento que también tenemos en nuestros climas, sobre todo en el otoño, donde tenemos temperaturas altas, no suficientes frías para que la fruta se decolora naturalmente. Entonces aquí veremos que desverdizar la fruta es una solución.
siempre hay este problema también cuando hay mucha producción o cuando queremos mantener la fruta en el árbol más tiempo para buscar como el retraso de cosecha y buscar el color para la exportación. Tenemos este problema de sobremaduración de fruta. Lo tenemos también sobre clementinas. Y con se asocia problemas de colapso de corteza, de creasing, de pérdida de firmeza y otros problemas que discutiremos también en esta charla. Problemas de calibre, también nuestra situación, pero no con satsumas, porque nosotros no tenemos satsumas. El clima es mucho más calor y mucho menos húmedo, entonces las satsumas no les va bien este tipo de clima. Pero con clementinas tenemos un gran problema de calibre. También problema de bufado y de creasing existe en mucho más, también, tal vez que mucho más en clementinas. No tenemos ori, pero también ori tiene problemas de cuajado. Y no tiene problemas de cuajado, pero tiene problemas de calibre, sobre todo en zonas más cálidas de Perú. Se quiere concentrar las floraciones. He aprendido que la técnica del rayado se usa, pero vamos a discutir de estos elementos también durante la charla. El crecimiento vegetativo es muy vigoroso. Esto es debido a las temperaturas altas y a la humedad alta. Las temperaturas de 15 a 25 a 30 son muy buenas para el desarrollo vegetativo de los árboles cítricos. Y afortunadamente, siempre cuando hay crecimiento vegetativo, hay competencia con frutas, competencia con flores, etc. Hablaremos de esto también. En la charla voy a hacer un recordatorio de información básica sobre fisiología y fenología de cítricos. Mucha de esta información es derivada de regiones y de experiencia que tenemos con el clima subtropical y mediterráneo. Pero al final, antes de la discusión, intentaré hacer una síntesis para decir esto es lo que pasa aquí y cómo se puede trasladar a lo que pasa en la citricultura peruviana, teniendo en cuenta las informaciones que voy a presentar. Muy bien, entonces la floración de los cítricos está influenciada, está sobre influencia de factores como el frío en las regiones subtropicales o el déficit hídrico en regiones tropicales. La flor es generalmente hermafrodita, entonces tiene órganos femeninos y órganos masculinos en la misma flor. Pero a veces algunos de estos órganos no son activos, por ejemplo, no son fértiles, como el polen puede ser no fértil, o como las anteras también pueden ser estériles, como en la satsuma, las sanguinas, en la nave. A veces también la fertilidad de la flor, la infertilidad de la flor puede venir de otros orígenes como barreras genéticas, barreras fisiológicas,
bioquímicas o anatómicas que impiden el desarrollo normal de la reproducción sexual. Por ejemplo, el desarrollo del tubo polínico, ausencia del calcio, secreción de enzimas por el órgano femenino, proteínas, ausencia de hormonas como auxinas también pueden ser origen de problemas de producción de semillas. La polinización y la fecundación permiten la reproducción y mejora el cuaje, sobre todo con las variedades que tienen este factor de fecundación importante, como la clementina, por ejemplo. La clementina es autoincompatible, pero para que cuaje bien necesita polinización cruzada, y la producción de semillas incrementa muchísimo el rendimiento, el cuaje, el rendimiento, la cosecha y también el calibre de la fruta. Es necesario que la producción sea económicamente adecuada, porque algunas especies o variedades como el clementino, como es autoincompatible cuando se cultiva lejos de polinizadores, no da suficiente fruta. Entonces hay que hacer o utilizar otros factores para mejorar esta situación de cuaje en la ausencia de estas variedades polinizadoras, como la Nova, Fortune, Hortanic, cuando estos polinizadores están cultivados cerca al clementino, el clementino da muy bien, pero cuando está cultivado solo, el rendimiento es de 25 kilogramos al árbol, pero cuando hay polinizadores cercanos al clementino, la producción va hasta 120 kilogramos al mismo árbol. Pero, problemas, producción de semillas. Esto es indesirable por el consumidor de fruta en fresco. Es importante decir que las semillas son fuente de hormonas que necesita el ovario para cuajar y dar lugar al fruto. Son fuente de hormonas para el desarrollo del fruto y de su tamaño después. Las semillas actúan como tienen efecto sumidoro sobre carbohidratos, agua, etc. Y el fruto crece más, mucho más, y da un calibre mejor con la presencia de semillas y que son fuente de estas hormonas. Entonces se mejora el cuajado y el tamaño final del fruto. La fertilización, la polinización cruzada, hemos dicho que presenta este problema de semillas. Entonces, hay que utilizar otras alternativas para obtener frutas sin semillas, como variedades partenocárpicas que producen frutos naturalmente sin semillas y con cuaje alto. Por ejemplo, hay triploides. Hay variedades como las satsumas, hay variedades de naranjo también que producen frutos partenocárpicos sin semillas, pero y con buen rendimiento y buen calibre.
Hay dos tipos de partenocarpia. Partenocarpia autónoma, el desarrollo del ovario ocurre sin ningún estímulo externo, como en la satsuma. La partenocarpia estimulada o provocada, el desarrollo del ovario necesita el estímulo de la polinización. El estímulo solamente, no la fecundación. O aplicación de gibberelina o rayado de ramas para obtener producciones rentables. Entonces, la ausencia de las semillas se puede reemplazar con aplicación de gibberelina o rayado de ramas para obtener producciones rentables. Hablaremos de esto con más detalles en algunos minutos. En variedades sin semillas, las paredes del ovario son la fuente de gibberelinas necesarias para el cuajado. Entonces, para la satsuma, por ejemplo, produce gibberelinas en el ovario. Son las paredes del ovario que son fuente de esta hormona. Hay que también señalar que no todas las variedades sin semillas tienen la misma capacidad de cuajado partenocárpico. Las que contienen cantidades inferiores de gibberelinas, como el clementino, por ejemplo, cuando está aislado, no produce suficiente fruto porque no tiene suficiente gibberelinas en sus ovarios y tiene problemas de cuaje entonces. Todas las variedades de cítricos no tienen la misma sensibilidad a las aplicaciones de ácido gibberelínico para cuajar. Por ejemplo, los híbridos de mandarino, el naranjo como la navel, por ejemplo, la satsuma, pueden utilizar ácido gibberelínico sobre estas variedades, pero el resultado es casi nulo o muy pequeño. Pero el efecto es mucho más significativo con clementinos a quien falta esta hormona en sus ovarios. Otro ejemplo de variedad autoincompatible, la Nadorcot o la Murcot que tienen en Perú, con la presencia de otros cítricos cercana a huertos de Nadorcot, vemos que la fruta produce semillas. Aquí en Marruecos y en otras partes del mundo creo que se planta también en zonas protegidas o aisladas, no otros cítricos alrededor para evitar la polinización cruzada. La Nadorcot no responde muy poco al ácido gibberélico, pero hemos hecho algunos ensayos con ácido gibberélico 10 partes por millón 2 veces durante la fase de la época de floración. Nos da 20 a 25% de aumento de rendimiento. También hay otro tipo de plantación, plantar lejos de otros cítricos para evitar la polinización cruzada. Aquí también utilizamos cuando los huertos no están suficientemente lejos de otros cítricos, se utiliza la malla insect proof para cubrir el cultivo durante la floración solamente, o en permanencia, porque aquí en el sur, por ejemplo, tenemos casas de sombra de 1 hectárea o más de 1 hectárea, donde España también las tienen, donde se cultiva esta variedad y otras variedades. El precio de venta de la fruta de estas variedades permite utilizar estas técnicas.
pero otras variedades como el clementino u otras no permite utilizar estas técnicas porque el precio de venta de la fruta no es tan alta, tan elevada para Murcott. Estas variedades partenocárpicas como clementinas u otras tienen problemas de caída excesiva de flores, bajo cuaje de frutas, una fuerte caída de frutos después del cuaje. Y los remedios que tenemos para mejorar el cuaje de estas variedades, la primera condición requisita para asegurar un cuaje mayor es asegurar un estado de saneamiento adecuado de los árboles, empezando por las raíces y las hojas, el tronco, las ramas, etc. Asegurar una alimentación hidromineral adecuada a los árboles para estar seguro que estas condiciones no son limitadas para el cuaje. En situaciones de floración suficiente, tratamiento foliar al ácido gibberélico durante la floración para las variedades sensibles a esta hormona da muy buenos resultados. Es la hormona responsable del cuajado del fruto en cítricos. Rayado de ramas también se utiliza al final de la floración hasta el final de caída fisiológica. Para situaciones de floración escasa, actuar sobre iniciación floral para producir más floras y actuar sobre la producción vegetativa para producir más ramas que ulteriormente van a producir más flores. Vamos a hablar de estos puntos también en algunos minutos. El cuaje o cuajado en cítricos es la fase de transformación de la flora a la fruta. Está bajo la influencia de factores exógenos y de factores endógenos al árbol. Factores endógenos, por ejemplo, al árbol, competencia entre flores. Cuando hay mucha floración excesivamente alta, hay una caída excesiva que puede dar lugar a unas producciones muy pequeñas. Se puede agravar también esta situación por enfermedades o fertilización insuficiente o deficiente. El hierro es importante, el nitrógeno es importante. También las raíces, hay que asegurarse que la absorción por raíces no es limitada. A veces olvidamos las raíces, vemos lo que pasa en las hojas, vemos las flores, vemos las frutas, pero no vemos las raíces. Es importante a veces tomar muestras de suelo para para observar y ver lo que pasa en el tronco y en las raíces también. Una alternancia de producción con una producción muy escasa la temporada previa puede ser también al origen de situaciones donde hay un déficit nutricional como de carbohidratos que da lugar a una caída excesiva de flores. Una acumulación de sustancias nutritivas la temporada previa a la diferenciación floral es importante. Entonces, aquí es importante ver lo que pasa en el sistema foliar. Si está bien, si no hay problemas de hongos, no hay problemas de insectos u otro que limita la fotosíntesis.
Ausencia de inhibidores de diferenciación floral también, como gibberelinas. Cuando no hay mucha fruta en el árbol, no hay suficiente inhibidores de la floración producidos. Entonces, el año siguiente, el árbol va a florecer excesivamente y estas flores van a caer el máximo y van a caer más si el árbol no está en condiciones adecuadas para cuajar. Cuando hay muy pocas flores en el árbol, también da lugar a una cosecha muy pequeña. Este también puede resultar de una cosecha muy grande la temporada previa, donde hay producción de inhibidores de floración de parte de los frutos. Los frutos presentes en el árbol producen inhibidores de floración, y cuando hay una producción muy alta en el árbol, hay una gran cantidad de inhibidores que está producida y afecta la inducción e iniciación floral para el año siguiente. Resultado también puede resultar de un retraso de cosecha durante la temporada previa. Cuando retrasamos la cosecha, también hay una producción muy elevada de inhibidores de floración. Cuando hay mucha fruta, el mercado está saturado, las empacadoras de frutas son saturadas también. Tal vez hay problemas de huelga en el sector de transporte, como hemos visto hace un año o 2 años en Europa y aquí en Marruecos también. Esto ha tenido un impacto importante sobre la cosecha. La cosecha se ha retrasado y esto ha tenido un gran efecto sobre la floración del año pasado. La floración ha sido muy pequeña y tal vez que habéis oído que en la zona mediterránea en general había una producción de clementinas y híbridos de mandarinas muy pequeña este año, debido a este problema de producción muy alta y de retraso de cosecha durante la temporada de 2 años pasados. Un déficit nutricional puede ser también la origen de este problema de cosecha pequeña. La demanda de nutrientes de parte de flores cosechados es tan grande que los árboles están agotados, reduciendo la acumulación de reservas previa a la diferenciación floral de la temporada siguiente. Entonces, cuando hay mucha fruta en el árbol, los frutos producen inhibidores de floración y también utilizan lo máximo de la nutrición que el árbol produce. El árbol se agota y el año siguiente la producción es reducida muchísimo. Entonces hay que manejar la producción para garantizar una producción regular de un año a otro. Sabemos cómo inhibir la floración porque los ensayos que se han hecho durante los 40 o 50 años pasados han dado muy buenos resultados, que el ácido gibberélico puede inhibir la floración. Pero no sabemos, no tenemos el factor, no lo conocemos, el factor responsable
de promover la floración. Sabemos que la floración la podemos promover utilizando técnicas culturales, técnicas agronómicas, como el aclareo de frutas muy pronto en las primeras fases de su desarrollo para disminuir la carga de los árboles, reducir la carga de los árboles, reducir la producción de inhibidores de la floración de la temporada siguiente. El rayado de ramas después de la caída fisiológica ayuda a mejorar el cuajado y también garantiza que el cuaje está suficiente, económicamente adecuado para garantizar una producción económicamente satisfecha. Económicamente satisfecha. El déficit de riego se puede utilizar por 1 a 2 meses antes de la iniciación floral. Aquí los productores lo utilizan para las variedades que tienen problema de floración. En los meses de octubre, noviembre, aquí la iniciación floral es en noviembre, diciembre. Entonces, este déficit de riego de casi 50% de evapotranspiración de las plantas se utiliza 1 mes a 2 meses antes de la iniciación floral. Este déficit de riego también se utiliza y permite aumentar los azúcares en el fruto, dando posibilidad de cosecha más temprana, sobre todo cuando tenemos variedades tempranas que tienen a quien les faltan azúcares. Utilizamos esta técnica y esta técnica permite tener más flores y también tener fruta de mejor calidad para el mercado de consumo fresco. Y nos permite una exportación temprana al mercado europeo sobre todo. Este déficit de riego se puede utilizar, pero cuando hay problemas de agua salina, ¿cómo se dice?, acumular, los sales se pueden acumular en el suelo y causar daño a los árboles, porque, como he dicho, los cítricos son sensibles a sales, a aguas salinas de más de 1,8 decisiemens por metro. Aplicación de urea y de fosfato potásico durante el invierno, la fase de iniciación floral, nos da también resultados buenos. Esto lo utilizamos aquí después de la poda de los árboles. La poda se la hacen en diciembre, enero. La periodo de frío en el invierno. El factor nutricional que promueve la floración, como he dicho, no lo conocemos, pero con este déficit de riego, con este estrés que se utiliza, hay algo que pasa en el árbol que promueve la floración. No lo conocemos hasta ahora
la investigación que se hizo sobre este tema. Cuando hay flores o frutas en gran cantidad en el árbol o en algunas ramas, hay inhibición de la producción vegetativa. Brotes vegetativos nuevos en numerosos escasos cuando hay muchas flores o frutas en el árbol. Vegeta menos. Entonces el número de yemas que podrán producir flores la temporada siguiente va a ser muy limitado. También es la fuente o el origen de producción de alternancia de producción. Hay una interacción permanente entre el aparato vegetativo y el sistema reproductivo del árbol, lo que puede dar lugar a una alternancia de producción. La producción de flores o de frutas puede ser excesivamente elevada, lo que puede resultar en una intensidad de competencia muy grande entre flores que inician el desarrollo de frutos. Al final, estas flores van a caer y la carga de frutos en los árboles será muy limitada. Esta situación crea condiciones para la producción de un gran número de brotes vegetativos. Cuando hay muchas flores, no hay suficiente, hay mucha competencia, no hay suficiente producción de brotes vegetativos. Y cuando hay mucha producción de brotes vegetativos, hay menos producción de flores. Como ven ustedes aquí, este ciclo de alternancia que tenemos en algunas variedades de clementino y puede ser más grave cuando hay factores como clima seco o clima con mucho calor, que en estas condiciones, cuando hay muchas flores, hay pocos brotes vegetativos. Muchas flores dan muchos frutos. Pocos brotes vegetativos va a dar una iniciación de flores escasa para el año siguiente, lo que da pocas flores. Y cuando hay pocas flores, hay muchos brotes vegetativos. Pocas flores quiere decir pocos frutos, y el ciclo puede continuar hasta que se rompe utilizando técnicas que poseemos para regularizar la producción de cítricos. Romper este ciclo con intervención externa, con ácido gibberélico, es la técnica que podemos utilizar para inhibir la iniciación, la diferenciación floral durante el reposo vegetativo, lo que resultará en una reducción de la floración. Con gibberelina habrá menos flores, pero muchas con hojas, y habrá también muchos brotes vegetativos que nos van a dar suficientes flores el año siguiente. Intervención externa con riego deficitario durante la época de iniciación floral en situaciones donde no hay suficiente frío o no hay suficiente producción de flores para iniciar más flores y reducir el número de brotes vegetativos para reducir este ciclo de alternancia. Se necesita hacer ensayos sobre variedades y en condiciones locales para determinar la época de intervención, la concentración adecuada de gibberélico y la duración e intensidad de déficit hídrico, sobre todo en situaciones de más de una floración. Vamos a discutir este punto en algunos minutos para discutir lo que podemos hacer en condiciones de temperaturas
altas como la que tienen en Perú. Otras acciones o operaciones que nos pueden ayudar a disminuir la intensidad de alternancia, asegurar suficiente flores, asegurar suficiente cuaje, el aclareo de frutas después de la caída fisiológica, sobre todo cuando tenemos árboles con mucha fruta. La experiencia regional es importante a tener en cuenta. Ahora, el número de frutas a guardar por árbol es importante saberlo. Entonces, después de la caída fisiológica, se puede contar los números de frutos por árbol para saber y para, ¿cómo se dice?, para calcular el número de frutos a la cosecha con un tamaño conocido para la variedad, para saber qué tipo de rendimiento vamos a tener, para que tengamos suficiente fruta, pero con calibre suficientemente aceptado por el mercado de fruto para fresco. La caída fisiológica es un fenómeno de selección natural normal que el árbol utiliza para regular su carga relacionado a sus posibilidades de nutrir esta fruta para llevarlo a la cosecha. Es un fenómeno de competencia que implica un proceso de regulación natural dentro de la planta. El fruto más fuerte queda y va a crecer hasta la cosecha. Los otros van a caer, como ven ustedes en esta carpeta. Este es el número de semanas de caída de pétalos, semana 0, y vemos lo que pasa con frutos. El fruto que cree, este es el diámetro del fruto con tiempo. El fruto que cree más rápidamente queda en el árbol hasta la cosecha. Los que creen menos caen. Entonces, como he dicho, el fruto más fuerte queda y va a crecer hasta la cosecha. Los otros van a caer. Es importante hacer lo más posible a guardar suficiente fruta de este tipo en el árbol para asegurar una cosecha económicamente rentable. Otras acciones o operaciones que pueden ayudar a disminuir la intensidad de alternancia. La cosecha temprana desde que el fruto madura, desde la maduración del fruto hay que cosechar la fruta, porque esto permite disminuir la cantidad de inhibidores de la floración de la temporada siguiente. El árbol tiene más tiempo para acumular reservas nutritivas para la temporada siguiente y para nutrir las flores y los frutos del año siguiente. Permite al sector, al productor entrar al mercado temprano. Permite que el fruto no se mancha y no pierde firmeza en el árbol. Permite que el fruto no sea atacado por insectos o enfermedades. Evita que el fruto se expone a las condiciones ambientales extremas, el calor, la humedad alta o baja, la sequía, el viento, etc. Evite al fruto maduro la caída precosecha, que puede dar lugar a una pérdida monetaria alta para el productor. Manejar la poda es importante según el objetivo de la campaña, teniendo en cuenta el histórico de la campaña previa. Cuando el año después de una temporada con cosecha escasa, hay que podar fuerte antes de la floración para disminuir el número de ramas.
el número de yemas que producirán brotes florales. Esto enforzará la producción de brotes vegetativos e equilibrará la producción con la capacidad del árbol a nutrir flores y frutos producidos. Entonces, después de una temporada con cosecha escasa, sabemos que la temporada siguiente va a ser una temporada con mucho más flores. Entonces, debemos disminuir el número de ramas que van a producir brotes florales. Esto es la razón por la cual podamos fuerte. El año después de una campaña con cosecha elevada, en esta situación hay que podar muy ligero para guardar el máximo de ramas para producir flores y no enforzar la producción vegetativa. Ustedes saben que cuando damos un golpe de secador, lo que pasa es que enforzamos el árbol a producir la vegetación. Y cuando el árbol produce vegetación, habrá menos flores y habrá menos fruta. Entonces, en años después de una campaña con cosecha elevada, podar muy ligero para guardar el máximo de ramas para producir flores. La temporada siguiente. La aplicación foliar del ácido gibberílico durante antítesis a caídas de pétalos es la técnica que usamos, la técnica fácil que tenemos, 5 a 10 partes por millón, según la variedad de las condiciones ambientales. Incrementa significativamente el número de frutos a la recolección. El número de veces de aplicación depende de la duración del periodo de floración, que depende del clima. Por ejemplo, aquí en la zona donde estamos, la época de floración dura 15 días a 30 días. 15 días en años donde hay temperatura alta durante la primavera. Un mes durante años que tienen temperatura baja durante la época de floración. Entonces, el número de aplicación, de veces de aplicación de ácido gibberílico va a variar. Si la floración la época de floración es alargada, hay que hacer 2 aplicaciones. Cuando hay una floración concentrada, una aplicación puede ser suficiente. El arrayado de ramas es una práctica cultural que consiste en marcar un anillo completo en la corteza de ramas, como veis aquí. Ramas secundarias del árbol, aproximadamente 1 milímetro de anchura, sin afectar a la madera ni eliminar la corteza. La corteza se queda. Se practica esta operación la practicamos a la caída fisiológica. Se mejora la disponibilidad de carbohidratos y hormonas en la parte productiva del árbol, como consecuencia de la interrupción que provoca sobre el transporte floemático, el transporte de azúcares, el transporte de hormonas, de hojas a las raíces. Por ejemplo, aquí se mejora la cantidad o la disponibilidad de estos elementos, lo que ayuda estimula el cuajado. Esta técnica se debe de aplicar en árboles de buen estado y bien nutridos. Permite la reducción de la abscisión de frutos
También permite incrementa el número y el tamaño de frutos. El tamaño es mejor cuando utilizamos esta técnica también. Las prácticas culturales deben ser adecuadas para asegurar una floración y un cuajado satisfecho. La fertilización debe ser adecuada y balanceada. Nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, azufre, hierro, zinc, molibdeno, manganeso, boro. Estos son elementos muy importantes para los cítricos. Y para seguir el estado nutricional del árbol hay que hacer análisis de hojas para saber y conocer si la fertilización y la nutrición de los árboles está bien o no. El riego debe ser suficiente. Cuando el agua la irrigación no está suficiente, hay problemas de déficit hídrico. El déficit hídrico no es una buena situación para guardar flores y mejorar el cuajado de la fruta. También las plagas y las enfermedades tienen una influencia muy importante sobre la floración y el cuajado, y vamos a hablar de este punto también en algunos momentos. La época y el volumen de la cosecha de los frutos de la temporada anterior, como hemos dicho, ya es importante. Es importante cosechar temprano cuando tenemos la posibilidad, para dar la posibilidad al árbol de crecer correctamente y de acumular reservas para la temporada siguiente. Los factores ambientales también actúan mucho sobre floración y el cuajado. Por ejemplo, temperaturas bajas influyen la floración en nuestro clima. Es el factor que induce la floración. En temperaturas de 18 a 25 la floración es escasa. Temperaturas elevadas, caída de flores. Las flores, la floración es un estado muy sensible. El estado de cuajado también es un estado muy sensible a la temperatura. Estas temperaturas altas aumentan la transpiración, la fotosíntesis disminuye. Cuando la transpiración aumenta, los estomatos cierran, la fotosíntesis disminuye, la multiplicación celular se detiene. Hay síntesis de etileno causando la abscisión de la fruta cuando tenemos temperaturas altas. Esto le hemos tenido, el clima está cambiando casi en todo el mundo. Aquí en nuestra zona hace 5 o 6 años hemos tenido temperaturas de 40 grados y más durante casi 10 días. Día y noche, y esto ha resultado en una caída total de flores cuajados. Lo hemos tenido en el mes de mayo. Aquí la floración, la floración es en marzo y la fruta cuaja en el inicio de mayo. Entonces, estas dos fases de desarrollo de la fruta son muy sensibles a las temperaturas elevadas. La humedad baja también puede causar dehidratación de las flores y de los frutos y causar su caída. La situación puede ser más grave si con una humedad baja se combina
a temperaturas altas, como lo que hemos tenido aquí en nuestra zona hace 4 o 5 años. La humedad alta también no es una situación buena porque causa la proliferación de plagas y enfermedades que causan caída y pudrición de flores, frutos y hojas. El viento causa la caída de flores y de frutos. La lluvia aumenta la humedad en el huerto. Puede iniciar un agriamiento de la corteza y causar su colapso. El tipo de suelo puede también tener un efecto sobre la floración y el cuajado. Conocemos y sabemos que los suelos arenosos, en estos suelos la floración es adelantada comparado a suelos arcillosos. Hay un mejor cuaje, un mejor tamaño de fruto al final sobre estos suelos arenosos. Factores genéticos son características de cada variedad y con mutaciones de variedades hemos podido tener variedades con mejor floración o con mejor cuajado. La posición de la flor del fruto sobre el árbol. Cuando hay muchas flores o muchas frutas en el árbol o en un brote, hay mucha competencia. La flor, el fruto único y terminal sobre el brote floral, tiene mayor cuajado. Si podemos alcanzar a esta situación, podemos tener unos resultados muy buenos. Presencia de hojas en el brote floral con mayor nutrición, tiene mayor cuajado y mayor calibre al final. La cuestión del calibre, se puede mejorar el calibre utilizando los siguientes. Utilizar variedades que poseen frutos de calibre aceptado. Garantizar que los árboles están en un estado nutricional hidromineral adecuado. Utilizar patrones que ayudan a alcanzar alto rendimiento con calibre satisfactorio. El Zwingli Citrum, lo que ustedes tienen, por ejemplo, es un híbrido de Poncirus, sensible a los sales, a los cloros, pero resistente a la tristeza y a la fitóftora. Produce frutos de buena calidad y calibre. El Cleopatra es tolerante a los solos alcalinos y salinos. También tolerante a la tristeza, pero sensible al fitóftora. Produce fruta de buena calidad, pero con pequeño tamaño. El tratamiento con oxinas, 2,4-DP, 3,4-5-TPA, después de caída fisiológica, puede dar buenos resultados con un diámetro de fruto máximo. El aclareo también puede ser lo podemos utilizar para disminuir el número de frutos en el árbol para que el tamaño de los que van a quedar crece. Aplicar el rayado de ramas a la final de la caída fisiológica también se puede utilizar. En la maduración, el fruto de cítricos es un fruto no climactérico, madura en el campo, no se puede madurar post cosecha. La maduración es un aumento de azúcares, de zumo, bajada de acidez, síntesis de pigmentos, etc. Se puede mantener acidez en la fruta cuando utilizamos una fertilización nitrógena tarde. Someter los árboles a un déficit hídrico para que los azúcares suben. Entonces tenemos algunas prácticas culturales para actuar sobre la maduración. El color de la fruta necesita temperaturas bajas, menos de 15 de día y noche si es posible. Da un color mejor, pero cuando no es posible,
debemos someter la fruta a la desverdización al etileno. Hay un problema relacionado a la caída del cáliz. Entonces hay que tratar la fruta con el 2,4-D antes de la desverdización para evitar la caída del cáliz. Cuando hay mucha fruta producida, el productor puede retrasar la cosecha de una parte de su campo, pero habéis visto que hay problemas resultando de esta operación con floración más escasa la campaña siguiente. Pero cuando esto es la única operación que el productor puede utilizar, hay que utilizar el ácido giberélico y también el 2,4-D para evitar la abscisión de las frutas y mantener la corteza relativamente fuerte y con buena firmeza. Plagas y enfermedades afectan hojas, flores, frutos, como ven sobre estas fotos. Puede ser pulgones, ceratitis, penicillium, alternaria, caída de frutos como resultado de estas enfermedades y de estas plagas puede ser problemático. Estas plagas y enfermedades con la humedad alta, con temperaturas altas que tienen, estas son las condiciones también de desarrollo de estos hongos y de estas plagas. Sus temperaturas óptimas son de 18 a 25 grados con una humedad alta. La defoliación por microsfarela, como ven ustedes aquí es el problema con las hojas. La caída de fruto de Cladosporium a esta fase. Las mandarinas afectadas por manchas marrón provocado por Cladosporium. Botrytis cinerea también. Hay una práctica, creo que utilizáis, es importante aquí, es la poda severa de algunos huertos, sobre todo para mejorar la ventilación de estos huertos con humedad alta. Aplicar fungicidas y aceites, también aplicar el cobre para controlar, por ejemplo, el microsfarela. Alteraciones de las frutas de cítricos asociados con senescencia de la piel. Pueden ocurrir durante o después de la maduración óptima. Como ven ustedes aquí, el bufado de la fruta, el colapso del albedo, o lo que llamamos el creasing. Lo que llamamos el creasing, como ven aquí, es un agrietamiento del albedo. También el cracking, como veis aquí. Asegurar una buena nutrición, particularmente con calcio, puede minimizar el colapso del tejido del albedo y evitar estos problemas. Nutrición equilibrada y adecuada. Evitar déficit hídrico cuando es posible. Cosechar temprano desde que el fruto está madurado para evitar estos problemas de postmaduración. Se puede utilizar ácido giberílico para retrasar la aparición de estas alteraciones. Entonces, esta es una carpeta de síntesis de lo que pasa en Perú. Lo que se puede hacer teniendo en cuenta lo que hemos visto. Por ejemplo, cuando tenemos floraciones múltiples, el interés es desarrollar primera y segunda flor e eliminar las demás. Creo que eliminar las demás, lo que tenemos es el ácido giberélico, por ejemplo, nos puede ayudar.
aplicar 25 a 50 partes por millón foliar antes de la iniciación de estas flores que no son interesantes para nosotros. Coloración de fruta, desverdizar la fruta. Sobremaduración por buscar el color. Para la exportación hemos dicho que buscar el color es una cosa, pero lo que pasa en la fruta no nos permite esto, pero tenemos que actuar aplicando ácido gibberellico o solamente cosechar temprano y desverdizar. Para evitar el creasing, para evitar el colapso de corteza. Problema de calibre con utilización de oxinas. Creo que he dicho lo más importante y creo que habrá mucho más que decir durante la discusión y las preguntas que ustedes nos van a dar van a clarificar más cosas y responder a más preguntas que tenéis. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Mohamed. No sé si hay preguntas en el público. Pueden hacerlas a través del chat o pueden intervenir. Sí, me gustaría, soy Alejandro Llosa, me gustaría hacer una consulta sobre el colapso de corteza o de cáscara que se presenta en la Nador-Cot en los meses de julio, agosto, que son las temperaturas y más bajas y humedad más alta. En el Valle de Ica tiene una importancia que preocupa y no sabemos cómo contrarrestarla, si es que hay alguna idea sobre este colapso de cáscara, este pequeño negro que se presenta cuando ya la fruta está madura. Gracias. Lo tenemos también a veces aquí. Hasta ahora no hemos alcanzado a un resultado seguro para decir este es el problema y este es la solución. Pero con ácido gibberellico hemos alcanzado ¿cómo se dice? Una mejora de la situación. Hemos disminuido la importancia de este problema. Y también cuando cosechamos temprano no tenemos este problema. Y cuando cosechamos tarde tenemos el problema. El problema también aquí es más con frutas grandes, de gran calibre, menos con frutos de calibre pequeño. También calcio, también el calcio. Hemos hecho ensayos con calcio, hemos alcanzado algunos resultados muy interesantes. Creo que estas son algunas, ¿cómo se dice?, operaciones que pueden utilizar o pueden hacer ensayos en sus fincas para ver si esto puede también dar respuesta en sus condiciones. Perfecto, le agradezco. El ácido Perdón, este es un problema también de este problema de la corteza, el creasing, por ejemplo, ¿cómo se llama? El cracking también. Sí. Hay estudios que
hicieron aquí en Marruecos y en España con calcio, que han disminuido el problema. El ácido gibberélico también le hemos hecho aquí en Marruecos. Tenemos buenos resultados con esto. Dígame, y si hemos aplicado el calcio, las características son exactamente como usted lo menciona. ¿El gibberélico lo aplican pre-cosecha en el momento de la maduración, antes de la cosecha el gibberélico, y en qué partes por millón más o menos tiene experiencia? Sí, antes no solamente antes de la recolección, lo utilizamos como lo utilizamos también en Clementino cuando queremos retrasar la cosecha, lo utilizamos a 10 partes por millón al inicio de cambio de color. Al inicio de cambio de color, antes que la corteza se cambia de color. El paso de color muy verde a color verde claro. Eso es para retrasar la cosecha. Para retrasar la cosecha en Clementino, pero también para mejorar la firmeza y la calidad de la piel, para guardar la fruta en el árbol 1, 2, 3 semanas más. Se puede, pero si queremos guardar la fruta más tiempo en el árbol, tenemos que utilizar también el 2,4-D para evitar la abscisión de la fruta. Sí, no sería nuestro caso, ¿no? Al contrario, no quisiéramos retrasar la cosecha, pero solamente tratar un poco el colapso de cáscara, el colapso de... Eso es lo único, porque al atrasar la cosecha preferimos ya no atrasarla más, en Ica por lo menos. Sí, comprendo. Aquí, por ejemplo, cuando he dicho lo utilizamos sobre Clementino, el Clementino aquí lo cosechamos en octubre, noviembre, diciembre para la NUR. Y esto es momento de iniciación floral. Y también es momento de frío, entonces no tenemos problema de iniciación floral realmente, pero lo que queremos es mantener la fruta en una condición de firmeza más fuerte, porque el Clement y las mandarinas en general tienen una piel muy, ¿cómo se dice? No tan gorda, muy pequeña. Ya, perfecto. Le agradezco, gracias. De nada. Mohamed, una consulta. ¿En qué momento recomiendas la fertilización con calcio para lograr mejorar la piel, evitar los colapsos? Aquí, productores que son organizados tienen convenios con, ¿cómo se dice?, con firmas para un seguimiento regular del estado nutricional de árboles. Entonces, la nutrición empezamos un mes o 2 meses antes de la floración. Hacemos aportes de fertilizante casi durante todo el año, pero para el calcio ya empezamos en el cuaje o antes, 2 o 3 semanas antes del cuaje, quiere decir inmediatamente a la antítesis, y cada semana después aportamos suficiente calcio y hacemos análisis de hojas para saber el contenido de hoja, si está en el estado que queremos o no. Este nos da la información que queremos para saber si tenemos que añadir más calcio al suelo o foliar, porque a veces calcio al suelo no es tan fácil absorber para las raíces. Entonces,
especialmente cuando hay demanda grande de este elemento, lo hacemos también foliar con nitrato de calcio. Nitrato de calcio es lo que utilizamos aquí más. Hay unas preguntas en el chat y las voy a comentar, las voy a leer. Genaro pregunta, dice Mohamed, comentaste la desverdización de Nadorcot. ¿Es esto posible? Desverdización en Nadorcot no es necesario para nosotros en todo caso. Tal vez que para vosotros sí, si la fruta que tenéis no alcanza al color que requiere el mercado, se puede desverdizar. Hemos hecho ensayos de desverdización aquí. La fruta de Nadorcot se desverdiza bien también. Es posible porque he dicho que el clima está cambiando. Hemos visto un cambio de clima durante estos 20 años, últimos 20 años. El clima está más calor que hace 20 años. Y también la fruta ha cambiado de, ¿cómo se dice?, de época de maduración. La fruta está madurando al menos 1 o 2 semanas o 3 semanas, depende del año, comparado a lo que pasó 20 años atrás. Entonces, cuando la fruta de Nadorcot se colecta en noviembre, diciembre, a veces hay que desverdizar por 48 horas, no más, porque ya el color ha cambiado suficientemente para que el resto del desarrollo del color se hace muy rápidamente, comparado a fruta de clementina que cosechamos en octubre, que ya tiene mucha clorofila, mucha color verde, y que necesita 5, 6, 7 días de desverdización. Esto no pasa con Nadorcot. Nadorcot la cosechamos cuando necesita desverdización, no más de 24 a 48 horas. 48 horas. Sabéis también que desverdizar, utilizar etileno, y desverdizar y utilizar etileno puede causar, ¿cómo se dice? La piel va cambiando de estado de joven a un estado más avanzado de edad. Entonces, la duración de la desverdización debe ser la más corta posible para que la fruta queda en buen estado y con una corteza suficientemente firme para el transporte a Europa, a no sé qué país. De acuerdo. Sí. Bueno, hay otras preguntas. Roberto, la siguiente consulta. El uso de 6 centímetros cúbicos por 200 litros de 2,4-D, ¿a cuántos días antes de cosechas se debe aplicar para no tener problemas de residuos en la fruta? El 2,4-D para evitar residuos en la fruta. Pero el 2,4-D ¿para qué objetivo? ¿Para el objetivo de guardar la fruta en el árbol o el 2,4-D después de la cosecha? Debe ser para guardar la fruta. Me imagino, Roberto, si puedes evitar caída de fruta. Evitar caída de fruta en el árbol. Ok. Sí. Es importante decir que con estas hormonas
la concentración que se debe de utilizar es muy pequeña. Con el 2,4-D son entre 4 a 8 partes por millón. Son suficientes para tener este resultado. Cuando utilizas 2,4-D con una concentración más alta de esto, tendrás problemas no solamente de residuos, pero tendrás también problemas de hojas que van a, ¿cómo se dice? Distorsión de hojas, distorsión de brotes vegetativos, y esto no lo tenemos. 2,4-D lo utilizamos con el ácido gibberellico en septiembre. Esto es al menos un mes. Cuando queremos guardar la fruta en el árbol, al menos un mes antes de la cosecha. Un mes a un mes y medio antes de la cosecha. Son 4 a 8 partes por millón. Y como he dicho ya, utilizar estas hormonas necesita hacer ensayos locales, porque como ustedes creo que lo saben ya, la respuesta del árbol o de órganos del árbol a estas hormonas depende del estado del árbol, del clima de la zona y del ambiente en general. Y hay que hacer estos ensayos localmente. Lo que pasa en altitud alta no pasará necesariamente de la misma manera en altitud más baja, cercana del mar, por ejemplo. Estas son dos situaciones climáticamente diferentes y environmentalmente diferentes. Y las hormonas son muy sensibles a estas diferencias. Por ejemplo, los doy un ejemplo. En España utilizan 5 partes por millón de ácido gibberellico sobre nules cleminules para mejorar el cuajo. El cuaje. Aquí, en Marruecos, es el doble, 10 partes por millón que utilizamos. Con 5 partes por millón no alcanzamos al mismo resultado que lo que tenemos cuando utilizamos 10 partes por millón. Es más calor aquí, más frío en España, son dos situaciones diferentes y los árboles responden de manera diferente a estas hormonas, creo. Bueno, hay otra pregunta relacionada también con los 4D, que creo que ya la has respondido en parte, pero bueno, para aclarar un poquito más, te preguntan, ¿usted ha probado usar auxinas de síntesis como el 2,4-D, el 2,4-DP, ¿no? Para mejorar el cuajado de flores en condiciones de estrés y si reduce las alteraciones fisiológicas en la fruta madura? O sea, si estas aplicaciones de 2,4-D tienen efectos sobre las alteraciones fisiológicas en la fruta. Muy poco, porque el modo de acción de estas hormonas es sobre abscisión, ¿ok? Y no es sobre firmeza o sobre, ¿cómo se dice? Paredes de célula o esto. Esto es un acto que tienen sobre la abscisión ¿cómo se dice? Interacción con etileno. Las auxinas actúan como inhibidor de la acción de etileno. Entonces, cuando le utilizamos para guardar la fruta en el árbol, o cuando lo utilizamos post cosecha
para guardar el cáliz con la fruta. Esto es para evitar la abscisión del cáliz. No tiene efecto claro y importante sobre las manchas o sobre la firmeza, muy poco. No es significativamente importante para decir esto sí que se puede utilizar para mejorar la corteza o algo de esto. De acuerdo. Sí, en la misma línea, pregunta Genaro sobre los extractos naturales, por ejemplo, de Clonia máxima, ¿no? O de auxinas naturales, para lograr un mejor fijado y prevenir la caída de fruta. ¿Es posible? ¿Tienen alguna experiencia en eso? Estos extractos de algo, ¿sí? Algas. Algas. Sí, correcto. Estos extractos de algas contienen más citoquininas que oxinas u otras hormonas. Y citoquininas en cítricos no han dado resultados significativos para decir sí que hay un efecto cuando le utilizamos en foliar, por ejemplo. Estos extractos, cuando los utilizamos al suelo, aporte como fertilizante para mejorar la absorción, para mejorar ¿cómo se dice? La producción radicular, porque citoquininas actúan más a nivel de raíces que a nivel de otra parte del árbol. Entonces, no hicimos ensayos de aporte foliar para ver lo que pasa en la fruta, pero sí ensayos con aportes al suelo para mejorar absorción radicular. Estos son más raizantes que otra cosa. Y cuando hay mejora de raíces, hay mejora de absorción, hay mejora del estado nutricional general del árbol. Pero efecto directo sobre la fruta aportada al foliar no hemos hecho ensayos de este tipo. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Fenotiol. Sí, acá hay una. ¿Qué opina del fenotiol solo o aplicado con gibberellico? El caso del Calibra y del Fenjif para regular cuaja. Sí. Calibra y Fenjif. Fenotiol y ácido gibberellico. Fenotiol es una auxina que actúa sobre el engorde, sobre, ¿cómo se dice? División celular. Gibberellico actúa más sobre mejora el cuajado más que el calibre. Los dos, cuando los aplicamos en este tratamiento de Fenjif, alcanzamos los dos resultados con un tratamiento común de Fenjif. Aquí no lo utilizamos mucho el Fenjif, no hemos alcanzado resultados mejor que ácido gibberellico solo sobre las variedades que tenemos. Pero hay productores que lo utilizan y están contentos con el Fenjif. Entonces, otra vez, yo insisto que los ensayos locales, ensayos en zonas climáticamente, ¿cómo se dice? Climáticamente distintas, es importante. Lo que marcha a 1500 metros de altura, de altitud,
puede dar otra cosa en altitud de 200 o de 300 metros. Hay efecto del mar, hay efecto de humedad, hay efecto de viento, de temperatura, y esto afecta mucho la respuesta del árbol a estas hormonas y estas, ¿cómo se dice?, nutrientes especiales. Citoquininas en cítricos, no, sobre la fruta. Fenjib, hay personas que le utilizan regularmente en sus fincas, pero en la mayoría no se utiliza. Se utiliza ácido gibberélico y después para engordar se utiliza oxina como el 3,4,5-TPA o el 2,4-D. Conforme. ¿No hay más consultas? ¿Hay alguien que quiera intervenir? Podemos abrir micros, aprovechar este momento. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, intervenir? Sí, si hay comentarios, si hay experiencia personal, se puede compartir con todos. Muy bien. No sé. Observación, una consulta nuevamente, Alejandro Llosa. Me pareció muy interesante la experiencia del desverdizado que tienen allá en Marruecos, creo que es donde están las experiencias. Sería muy interesante, creo que profundizar el tema, no ahora, por supuesto, de repente en una segunda ocasión, porque se han hecho muchas pruebas acá en Nadorcot y no creo que no hay resultados muy positivos. Sería muy interesante conocer más el detalle, ¿no? ¿Sobre qué aspecto, por favor? El desverdizado. El desverdizado. Desverdizado, sí. Hay experiencia, pero como he dicho, no se utiliza de una manera, ¿cómo se dice?, regular, de una manera como para el clementino. Nadorcot es una variedad que hemos cultivado para retrasar la fruta, para alargar la época de cosecha de mandarino en general. Entonces es una variedad para el retraso, para ¿cómo se dice?, la época tardía. Y no adelantar. Sí, esto es la razón por la cual no la desverdizamos realmente. Pero he dicho que a veces, cuando necesita 24 a 48 horas, se puede desverdizar. Pero es una variedad para el retraso de la temporada. Perfecto, gracias. De nada. Hay unas dos preguntas más, Mohamed. Una sobre la citoquinina, un poco más para aclarar el punto, ¿no? Tú nos decías que la citoquinina no se usaba en ninguna etapa fenológica del cultivo de los cítricos, para ningún propósito, ¿es correcto? Lo que conocemos, no hay, ¿cómo se dice?, una utilización regular, no hay un aspecto por lo cual digamos que citoquininas son importantes para hacer esto. Las citoquininas, creo que la planta les produce en cantidad suficiente todas las plantas, entonces hay suficiente citoquinina en los árboles. Esto creo que es la razón que hace que no hay mucho, ¿cómo se dice?, investigación. Había investigación, había resultados, pero no hay algo de aplicación de citoquinina. Había una gibberelina, no me acuerdo, una gibberelina que
había asociado a ella una citoquinina, no me acuerdo del nombre de esta citoquinina ni de esta gibberellina. No sé si es el gibberellina 3. Hay 3, 4 y 7. ¿Promalina puede ser? Promalina, esto. Okay. Esto es. Pero esto ha desaparecido del mercado, creo. No lo he visto desde 20 años utilizado en cítricos. Creo que siguen utilizarlo en manzanas, creo, pero en cítricos no. Otro punto para retomar y aclararlo un poquito, nos preguntan por el chat, es la aplicación del nitrato de calcio. ¿Podrías poder explicarlo otra vez? Sí, nitrato de calcio. Nitrato de calcio lo utilizamos para, ¿cómo se dice? Complementar. Es un complemento de lo que utilizamos por raíces. Sobre todo en época donde el árbol requiere más calcio, ¿ok? Sobre todo durante la producción, el engorde de la fruta, 2, 3 a 4 aplicaciones foliares de 2 kilos por 100 litros de agua de nitrato de calcio son suficientes para mejorar la situación cuanto a la firmeza de la fruta, cuanto a mejorar el contenido de calcio en el árbol en general. Esto es lo que utilizamos aquí. Una pregunta, Mohamed. La fertilización con nitrógeno muy alargada va a influir en la toma de color. ¿Qué nos podrías recomendar al respecto? Sí. Aquí en Clementino, por ejemplo, la cosecha empieza en el inicio de octubre. Entonces, los productores el 15 de septiembre o entre el 1 y el 15 de septiembre se termina la aplicación de nitrógeno. Si continuamos con nitrógeno durante todo el mes de septiembre, podemos tener problemas de color de la fruta. El color es retrasado. Entonces, tendremos que desverdizar más tiempo. La fruta se colora más retraso. Esto puede ayudar en años donde hay producción muy grande con variedades que queremos retrasar su color, queremos retrasar su cosecha. Podemos aportar el nitrógeno más retrasado, pero cuando queremos adelantar la cosecha, cosechar temprano, terminamos al final de agosto, al inicio de septiembre, con las variedades tempranas de Clementino, para evitar este problema de color. ¿Hay alguna diferencia que yo haga una fertilización más nítrica que amoniacal? ¿Y a usar fuentes de nitratos o de amonios? El amonio no lo utilizamos mucho, utilizamos nitrato amónico aquí, mucho más que otra fuente de nitrato. El amónico ayuda en la acidez. La fruta guarda más la acidez, entonces
si queréis guardar más acidez, es interesante ir con fuente de nitratos que da amónico. Ok, bueno, hay una pregunta más del chat que es respecto a la conductividad eléctrica del nitrato de calcio, de las aplicaciones eléctricas en nuestras aguas. En el caso de Roberto nos dice nitrato de calcio 4 kilogramos por 200 litros. Con nuestra agua, con el agua que ellos usan, le da 10 milimols, o sea, 10 decisemis, ¿no? Ocasionando un perjuicio a la planta si lo aplicamos vía foliar. La conductividad eléctrica de esa aplicación hay que cuidarla. Sí, es importante conocer el contenido de sales en su agua, porque cuando tenemos agua de 1,4 decisiemens por metro o milimols por centímetro, ya es suficiente para crear, ¿cómo se dice?, manchas en las hojas. Y cuando añades otros productos que aumentan más la salinidad de la solución, estás haciendo, vas a hacer más daño a tus árboles. Con estos productos, con estas mezclas, hay que hacer siempre un ensayo en su campo antes de generalizar la cosa a todo el huerto, porque a veces hay sorpresas. Y también lo que hacen, a veces los productores no hacen suficiente atención a la mezcla para asegurar una solubilización total del producto y una mezcla homogenada. Hay que homogenar la mezcla para asegurar un tratamiento regular, un tratamiento homógeno de toda la parcela. Lo que pasa a veces es que los que tratan, los que están en el campo, ponen el producto directamente en el, ¿cómo se dice?, en el pulverizador, sin asegurar una mezcla, sin asegurar que hay una solubilización total del producto. Y lo que pasa es que los primeros árboles van a recibir agua sola y los últimos árboles que van a recibir ¿cómo se dice?, la solución, van a recibir una solución mucho más concentrada que lo que quiere el productor dar al árbol. Y esto a veces da daño importante a los árboles. Entonces, también hay que hacer ¿cómo se dice?, una preparación de estas mezclas antes de poner la mezcla en el huerto para asegurar que no habrá, ¿cómo se dice?, el efecto de sal sobre las hojas. ¿Cómo se llama esto en español? Ya he olvidado. Como fuego, como... ¿cómo se dice? ¿Manchado? Las hojas cambian de color marrón. Necrosis. Necrosis, sí, necrosis. Sí. Ok, claro, necrosis por sales. Por sales, por aumento de conductividad eléctrica del producto que utilizamos en el campo, de la mezcla. De acuerdo. Bueno,
creo que las preguntas ya son en relación a la aplicación de nitrato de calcio. ¿Y qué, a manera, digamos, de conclusión, qué nos recomendarías a nosotros para mejorar el cuajado, con todo lo que hemos visto y lo que hemos discutido? Hay que... no sé exactamente la experiencia local, experiencia regional es muy importante que experiencia de Marruecos o de España y de... Tomamos lo que hacen los otros y vemos cómo podemos trasladar estas informaciones, estas técnicas a lo que pasa en nuestra región, no en nuestro país, en nuestra región. Entonces, el ácido gibberélico es lo más que hay para controlar la floración y para mejorar el cuajado. Pero cuando el árbol no tiene suficientes nutrientes y tú quieres que te dé un cuajado mayor, no es posible, porque el árbol ya aún no tiene suficiente fertilización o está agotado de producción grande del año pasado. Entonces, esto también se debe tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, con los clementinos, preferimos tener 30 a 40 toneladas al año regular que tener 60 un año y 10 el año siguiente, con una alternancia muy grande, porque esto tampoco da al productor una visibilidad y tampoco da a la estación de empaquetaje una visibilidad, porque tiene mercado, tiene clientes y tiene contratos. Y cuando la producción cambia mucho de un año a otro, no hay esta visibilidad clara para toda la cadena del productor hasta el consumidor, hasta el importador y al otro lado del mar. Entonces, esto digo solamente que hay que manejar el cultivo teniendo en cuenta la situación local, teniendo en cuenta la variedad, el objetivo a alcanzar y las técnicas o las operaciones que tenemos en nuestras manos para utilizar para alcanzar estos objetivos que tenemos. Bueno, no sé si alguien, ya estamos sobre la hora, que estamos son la 1 de la tarde, pero brevemente, ¿alguien quiere comentar algo? O ya bueno, o ya damos por concluida la reunión. Bueno, lo que sí nosotros, tomo la palabra del señor Llosa, te comprometemos a que nos apoyes en algún momento después, para ver este tema del rizado de la PW Murco, ¿no? Que nos parece que es algo que todavía es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Entonces, poder, digamos, tener la oportunidad de poder contar con información de Marruecos respecto al rizado de la Nadorcot, ¿no? Y poder nosotros hacerlo acá, porque para nosotros, a diferencia de ustedes, nosotros queremos adelantar, ¿no? Entonces, queremos concentrar y adelantar, ¿no? Entonces, ya nos queda claro esos puntos. Bueno, no hay más intervenciones, no hay más preguntas. Creo que ya cumplimos con las 2 horas de charla que nos habíamos comprometido. Realmente te agradecemos
Mohamed, por tu tiempo, te agradecemos por, por la oportunidad de poder escucharte, ¿no? Escuchar tu experiencia y que compartas con nosotros el conocimiento que ustedes tienen en mandarina. Y hasta una nueva oportunidad. Eh, bueno, hasta volvernos a encontrar en otro seminario. No sé si iba a ser bueno, nosotros pensábamos ir si se daba el Congreso Mundial de Cítricos en Turquía, pensábamos ir a Marruecos, se había conversado, ¿no? Pero Sí, lamentablemente sí. por temas de la pandemia no se va a poder este año. Espero que el próximo año ya con todo ya volviendo a la normalidad se pueda hacer, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos a todos los peruvianos a Marruecos cuando quieran, cuando puedan, cuando la situación será mejor para nosotros todos. Exacto. Buena Bueno, suerte a la citricultura peruviana. Estoy muy contento de compartir la información con vosotros y nos quedaremos en contacto para cualquier otra cosa que podremos trabajar juntos o cualquier pregunta que tenéis y que tenemos información la podremos compartir con vosotros sin problema. ok, Muchas muchas gracias y hasta gracias, la Mohamed. próxima. Hasta la próxima. Hasta Hasta la luego. próxima. Damos por cerrado la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos Hasta por luego. participar. Hasta luego. Hasta luego.